El compromiso moral por mantener viva la memoria histórica de nuestro desaparecido pueblo, me motivó a escribir Armero 1311, una eterna agonía. La novela como género literario, me da la oportunidad de contar historias. Y la dramaturgia aplicada a esas historias hace que las anécdotas y los aconteceres de la comunidad armerita sean protagonizadas por las personas que las vivieron. Además de lo folclórico que puedan resultar algunos aconteceres, como los anteriormente narrados, este libro es también un manifiesto de protesta e inconformismo por lo absurdo de la tragedia. Un trabajo de investigación que ayudará a esclarecer la verdad de hechos soterradamente expuestos, con el fin de generar dudas e incertidumbres en nuestra comunidad. El estigma de la maldición de Armero fue un suceso político que es obligación dilucidar, para que se sepa la verdad y no se mancille eternamente el buen nombre de nuestro amado pueblo. Hecho que usted encontrará aclarado en este libro. Este libro contiene revelaciones de crueldades sucedidas en la época de la violencia bipartidista, producto de comportamientos erróneos de personas influyentes, que decidieron sobre la vida o la muerte de sus adversarios políticos. Un caso concreto desconocido es el del personaje típico conocido como Pata, que llegó a Armero desplazado por la violencia. El siguiente es un fragmento de ese acontecimiento plasmado en el libro Armero 1311, una eterna agonía. Olegario Martínez Pata es un hombre mudo, con limitaciones físicas y psicológicas. Los habitantes del pueblo lo conocen como Pata. Siempre estuvo limitado por una hernia testicular, que desagradaba especialmente a mojigatas damas de la alta sociedad. Sobre todo a aquellas que gracias a sus encantos se habían ganado el corazón de algunos ricos, que atraídos por la bonanza algodonera se habían instalado en Armero y habían convertido a prostitutas en damiselas respetables, de alta alcurnia. Unas semanas antes el director del hospital se compadeció de él y concibió junto con otras personas, un plan para someterlo, debido a que voluntariamente nunca quiso dejarse operar. Prepararon la pócima que lo dormiría lo suficiente para trasladarlo al hospital y practicarle la cirugía. Le ofrecieron una gaseosa bien fría, un día caluroso. No pudo resistirse a la tentación. Al otro día, cuando despertó, se encontró atado de pies y manos. Los médicos habían tomado esa precaución debido a la reacción que podía tener después de la cirugía. La vida de Olegario siempre estuvo marcada por la tragedia, había quedado solo desde muy joven. A su familia la habían asesinado los chulavitas en la vereda Santa Teresa. La finca de su familia quedaba cerca de la de Luis y Berta, por eso prácticamente ellos eran las únicas personas en las que confiaba y quienes conocían su verdadera historia. De niños compartieron juegos y momentos felices, que la violencia paró de golpe y los puso en otra situación que ellos no entendían. Olegario Martínez era el hijo menor de Cristóbal Martínez y Berenice Palma, familia liberal. Cerca de su finca vivían unos primos de filiación conservadora. Ellos gozaban de cierta tranquilidad debido a ese parentesco. Pero todo cambió cuando el gobierno decidió traer a los sicarios chulavitas. Esos siniestros personajes cumplían a cabalidad las órdenes del Estado. Su misión: asesinar sin importar parentescos ni lazos de consanguinidad. Según ellos había que acabar con los liberales, porque eran ateos y comunistas. Una noche llegaron sigilosamente y al amparo de la oscuridad penetraron en la casa, que en ese momento se encontraba iluminada solo por una vela. La mayoría de sus miembros ya dormía. Olegario se salvó porque estaba en el cafetal orinando. Cuando escuchó los gritos, se subió rápidamente a un árbol de naranjo, que había crecido caprichosamente en medio de las matas de café. En varias ocasiones estuvieron a punto de tumbarlo, pero Olegario siempre se opuso, argumentando que algún día daría unas buenas naranjas. Lo cual nunca sucedió. Se acomodó inmóvil en la copa, desde allí presenció toda la barbarie del asesinato de cada uno de sus familiares. Horrorizado, vio cómo le abrían el vientre a la mujer de su hermano Edgar, para sacarle el feto, que ya cumplía 8 meses de gestación. Escuchó que alguien decía: «Este hijo de puta también es un malparido cachiporro». El niño lloró tan pronto fue sacado del vientre. El asesino rasgó el cordón umbilical y sin compasión lo lanzó por los aires y lo ensartó en una bayoneta. La mujer con el vientre abierto trató de defender a su hijo, pero las fuerzas no le alcanzaron. Con los ojos desorbitados y con un nudo en la garganta, cayó sobre un charco de sangre. A su hermano Edgar le arrancaron los testículos, después lo degollaron.
A su hermana María, la llevaron a un cuarto aparte y la violaron, después la empalaron. A don Cristóbal Martínez y a doña Berenice Palma, les hicieron un simulacro de consejo de guerra. Cristóbal Martínez y Berenice Palma, están condenados a morir ahorcados por el sacrilegio de ser liberales, comunistas y ateos. Les dijo un hombre de ruana oscura y sombrero de paño azul, que llevaba colgado al hombro un bolso de cuero negro y en su mano derecha una Biblia. Los sacaron de la casa, los hicieron arrodillar, y de un tajo les cortaron el pabellón de la oreja izquierda. Don Cristóbal miró con soberbia y desprecio a su verdugo. Doña Berenice apenas se quejó, pero el dolor no vulneró su dignidad. El hombre de ruana y sombrero azul depositó las orejas en el bolso. Estamos a comienzo de mes y con estas son ya 80 orejitas, seguramente terminando el mes serán más de 200. Frotándose las manos, comentó con satisfacción. Fueron colgados en el árbol donde dormían las gallinas, muy cerca de donde se encontraba Olegario. Él estuvo a punto de bajar a luchar por sus padres, pero Cristóbal, que ya lo había visto, con una discreta mirada le insinuó que no lo hiciera. En aquel árbol de naranjo estuvo toda la noche. En la madrugada, cuando la caterva de asesinos, borrachos y llenas sus panzas partieron, bajó del árbol y trató de descolgar el pesado cuerpo de su padre, pero le fue imposible. Corrió sin cesar por el vericueto camino hasta llegar al Líbano. Allí contó a señas y a media lengua a la policía lo que había sucedido. Sarcásticamente el comandante, un capitán que nunca pasó por la escuela de cadetes, nombrado a dedo en consideración a su filiación política, le respondió: «Tranquilo, mijo, más tarde vamos a bajar a esos marranos». No se volvió a saber de Olegario Martínez, hasta que Luis se lo encontró en Armero 5 años después, a donde él también había emigrado por la violencia. Ese día notó que Olegario había cambiado mucho, sus ojos, que eran pequeños, ahora estaban muy grandes, desorbitados, pareciera que auscultaba el alma de cada una de las personas que pasaban por su lado, tratando de encontrar a los asesinos de su familia. Tenía además una hernia testicular ganada por cargar bultos de café en el Líbano. Su vestimenta también era diferente, lo único que conservaba eran las quimbas de cuero. En ese entonces ya era conocido en Armero como el Mudo. Acontecimientos inéditos como el anterior son aportes a la memoria histórica de nuestro querido pueblo, que usted encontrará en este libro. Dios fue demasiado misericordioso con el gobernante de turno. Le puso en el camino el sacrificio de todo un pueblo para atenuar el juicio político inminente por el despropósito de la retoma del Palacio de Justicia. Los cargos de conciencia no afectaron a los negligentes políticos, ellos están acostumbrados y saben cómo justificar sus actos. Aprovecharon, eso sí, toda oportunidad económica, social, o cualquier otro beneficio que aumentara sus riquezas, o que los sacara avante de cualquier lío judicial o político. El sufrimiento de sus conciudadanos fue relevante solo en los actos públicos. Pues su verdadero interés fue maquillar una democracia en decadencia, mancillada por narcotraficantes, subversivos, militares y políticos.